En las notas les pedí que buscaran, yo creo que pueden simplemente buscar en Wikipedia, es una buena fuente para ver el argumento de diagonalización. Yo me voy a dedicar entonces a la parte de las reducciones, que es el grueso de la clase que vamos a ver ahora. Entonces, con el argumento de diagonalización, nosotros descubrimos que había lenguajes que eran indecidibles, pero que estaban en RE. Entonces, se podían aceptar con máquinas de Turing, pero ahora si yo exijo que las máquinas de Turing paren en todo momento, yo no lo puedo aceptar con este tipo de reducido de máquina. Ahora, nosotros vimos eso, bueno, en realidad ustedes lo van a ver en Wikipedia, para un lenguaje en particular. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero demostrar que, por ejemplo, un computador no puede hacer otras cosas? En vez de empezar a encontrar argumentos como diagonalización, lo que nosotros terminamos haciendo es esta idea de reducción. Entonces, ¿cómo se ve esta idea de reducción? Yo voy a decir que un lenguaje L1 se reduce a L2 si existe una función f tal que pasa lo siguiente. Un string va a pertenecer al lenguaje L1 si solo si ese string va a pertenecer al lenguaje L2, y a la vez que esta función yo la puedo computar, es computable por una máquina de Turing. O sea, hay una máquina de Turing que en el fondo me entrega fw en su cinta cuando termina. ¿Cuál es la idea de esto? ¿De dónde viene? La idea es que, intuitivamente, si yo logro mostrar que L1 se reduce a L2, y yo tengo... si yo quiero ver si un string pertenece a L1, si yo quiero responder esta pregunta, y yo tengo una máquina de Turing M2, tal que el lenguaje, lo voy a escribir, el lenguaje de M2 es exactamente L2, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver que un string pertenece al lenguaje 1, el lenguaje de la izquierda, pero yo tengo una máquina para el lenguaje de la derecha, yo voy a poder resolver este problema. Es un poco la idea de que uno a veces tiene en computación cuando yo tengo un código para un algoritmo y a veces me piden hacer otra tarea, y yo en vez de diseñar un código para hacer esa tarea, lo que hago es que de alguna manera transformo un poco el input para aprovecharme de ese código. Esa es la misma historia acá. Entonces, si yo quiero esta tarea, lo que yo tengo que hacer es que tengo que transformar un poco el input con esta función, que por eso tiene que ser computable, tiene que poder calcular un computador, de tal forma que ahora yo pueda responder esta pregunta utilizando la máquina de la derecha. Ese es el concepto de reducción. Cuando yo puedo hacer eso, digo que L1 se reduce a L2. Entonces, ¿cómo sería... ¿Cómo podría finalmente resolver esta idea de L1? Entonces, si yo tengo un input W que quiero saber que pertenece a L1, lo que yo puedo hacer es que lo puedo pasar primero por una máquina que me va a entregar f de W. Esto yo sé que lo puedo hacer por esta segunda condición, fw es computable. Y una vez que yo tengo f de W, lo que yo hago es que se lo paso a la máquina M2, que yo sé que tengo para L2. Si es que la máquina M2 me dice que sí, eso significa que fw pertenece a este lenguaje, y por la primera condición, yo sé que entonces que W pertenece a L1. Si es que la máquina M2 me dice que no, porque acuérdense que esta máquina siempre cuando estoy asumiendo que esta máquina siempre se detiene, si es que esta máquina me dice que no, entonces por la primera condición también, esto es un sí solo sí, la máquina no pertenece a L1. ¿Ya? Esta es un poco la idea. Entonces, si yo quiero resolver este problema L1, si yo tengo una reducción, significa que yo lo voy a poder resolver con una máquina que acepte a este otro lenguaje. ¿Qué es lo que deduzco acá? Este teorema que está en las notas, y ahí está bien demostrado, pero en el fondo la demostración es esta. Fíjense, si es que L2 es decidible, significa que yo tengo una máquina M2 y por lo tanto yo puedo mostrar que L1 es decidible. Esto lo voy a escribir acá. Entonces, si L2 es decidible, entonces L1 también es decidible. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si L2 es decidible, yo tengo esta máquina M2. Si tengo esta máquina M2, puedo construir esta máquina grande, y esta máquina grande finalmente me va a aceptar L1. De la misma forma, es simplemente el contrapositivo de esto que estoy diciendo. Si L1
yo sé que no es decidible, entonces L2 tampoco es decidible. ¿Ya? Es simplemente el contrapositivo. Entonces, si yo sé que esta máquina grande no puede existir la máquina de abajo porque entonces existiría la máquina grande. Este teorema que está en las notas está escrita en la demostración formal y es lo que nosotros vamos a usar en el próximo video para empezar a demostrar que hay hartos lenguajes que no son decidibles. Entonces vamos a usar esta parte, la segunda parte, y vamos a mostrar que hay lenguajes que no son decidibles.